¿Qué tal? ¿Cómo están chicos del primer año? Hoy en matemáticas estaremos viendo un tema que ya habíamos hecho de funciones trigonométricas, pero esta vez en resolución de problemas sobre triángulos rectángulos utilizando las funciones trigonométricas. Y aquí tenemos una pequeña introducción. Resuelvo. Imaginemos que el mástil tiene una altura de 4 metros de longitud y se quiera tensar por ella un cable de 7 metros de longitud. ¿Cuál será el ángulo de elevación que tendrá el cable con respecto al suelo? Entonces, lo que vamos a ir haciendo aquí es lo siguiente. Aquí tenemos la figura. Entonces nos fijamos que tenemos aquí una bandera y tenemos una longitud de un cable de 7 metros. Aquí tenemos el mástil que es de 4 metros y lo que nos pide es este ángulo que está aquí, el ángulo alfa. Entonces, lo que debemos de saber acá es lo siguiente: si este es nuestro ángulo, entonces el que está aquí enfrente, esto es el cateto opuesto. Entonces vamos a ir marcando esto, es el cateto opuesto. El más largo de este triángulo, esto es la hipotenusa. Entonces, eso es muy importante ir marcando la hipotenusa, y el que está aquí al lado o pegado al ángulo es el cateto adyacente. Entonces, esto sería aquí el cateto adyacente. Esto es muy importante hacer para poder identificar qué función trigonométrica vamos a utilizar. Entonces lo que nosotros necesitamos es este ángulo que está aquí. Vemos que tenemos el cateto opuesto y tenemos la hipotenusa. Y nos preguntamos entonces cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa. Y tenemos que es el seno del ángulo. Por lo tanto, aquí sería el seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, esto es lo que vamos a utilizar. Aquí sería entonces reemplazando el seno del ángulo alfa, es lo que necesitamos hallar. Entonces vamos a poner así. Al cateto opuesto, en este caso el cateto opuesto es de 4 metros. Esto sería aquí 4 metros. Sobre la hipotenusa, que es de 7 metros. Y vamos a hacer en la calculadora. Lo que yo necesito es el ángulo alfa. Entonces hacemos de la siguiente forma. Dividimos 4 dividido 7. Esto me da un valor que tenemos 0,57 y compañía. Lo que nosotros necesitamos es el ángulo. Por lo tanto hacemos Shift, como es el seno, aquí vamos a apretar sin y apretamos esta tecla es igual, y podemos con esta tecla colocar en grados, minutos y segundos, y vemos que el ángulo sería de 34 grados 50 minutos. Significa un solo puntito que tenemos aquí, y cuando tenemos dos así de esta forma son segundos, 59,66 segundos. Por lo tanto, eso vamos a anotar aquí: 34 grados 50 minutos, y podemos agarrar hasta 59 segundos. Esto sería nuestro ángulo. Aquí tenemos resuelvo las siguientes situaciones problemáticas. El punto A: una casa de 5 metros de altura a cierta hora del día proyecta una sombra que forma un ángulo de 45 grados con el suelo. ¿Cuál es la longitud de la sombra? Y aquí tenemos nuestra figura. Nos dice que la casa tiene una altura de 5 metros, un ángulo de 45 grados con respecto al suelo, y nos dice cuál es la longitud de la sombra. O sea que esta parte vamos a tener que calcular la sombra. Entonces anotamos: si este es nuestro ángulo, quiere decir que esto que está aquí colocado enfrente, esto sería el cateto opuesto. Esto entonces el cateto opuesto. El más largo, esto sería la hipotenusa, y esto que está cerca del ángulo sería el cateto
adyacente. Entonces ahí tenemos todo. Lo que nos está preguntando es la longitud de la sombra. La longitud de la sombra en este caso sería esta parte. Esto es lo que yo necesito allá. Entonces me pregunto, al tener estos datos, tengo el cateto opuesto y tengo que hallar el cateto adyacente y tengo este ángulo. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Es la tangente del ángulo. Entonces sería aquí, tangente de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto, voy a anotar aquí, cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ahí vamos a reemplazar nuevamente, sería tangente de 45 grados va a ser igual al cateto opuesto que tenemos aquí que vale 5 metros. Esto sería aquí 5 metros. Sobre nuestro cateto adyacente, que en este caso colocamos que es una X, es lo que queremos hallar. Por lo tanto aquí esta X está dividiendo, va a pasar aquí multiplicando y esta tangente de 45 va a pasar dividiendo esta parte. Por lo tanto aquí sería X va a ser igual a 5 metros, todo esto sobre la tangente de 45 grados. Y vamos a resolver con la calculadora. Entonces colocamos 5 dividido tangente de 45 y aquí tenemos grados. Por lo tanto esto va a ser igual a 5. Quiere decir que la sombra va a tener un valor de 5 metros. El punto B nos dice un cable de sujeción se amarra a 15 metros de la base de un mástil formando un ángulo de 30 grados con el suelo. ¿Cuánto mide dicho cable? Por lo tanto aquí me dice que la sujeción se amarra a 15 metros de la base del mástil. Este es el mástil, el que está en verde. Por lo tanto aquí esto sería de 15 metros. Entonces vamos a anotar aquí 15 metros. La base del mástil. Y el ángulo aquí sería de 30 grados. Lo que me pide es cuánto mide dicho cable. Nos pide hallar esta parte. Esto es lo que nos pide hallar. Este es el cable. Si este es nuestro ángulo, esto es el cateto opuesto, esto es el cateto adyacente y esto sería la hipotenusa. Siempre el más largo es la hipotenusa. Lo que necesitamos hallar es la hipotenusa. Entonces nos preguntamos, de acuerdo a los datos que tenemos el cateto adyacente y necesitamos la hipotenusa. La función trigonométrica entonces que relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa es el coseno del ángulo. Entonces el coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y ahí vamos a reemplazar coseno, el ángulo en este caso es de 30 grados. Esto va a ser igual al cateto adyacente, que es de 15 metros. Todo esto dividido la hipotenusa, que en este caso es X. Por lo tanto aquí vamos a despejar. Aquí esto va a pasar aquí multiplicando y esto va a pasar aquí dividiendo. Por lo tanto X va a ser igual a 15 metros. Todo esto dividido por el coseno de 30 grados. Y ahí hallamos en la calculadora. Sería entonces 15 dividido el coseno de 30 grados. Esto me da un valor de 17,32. Por lo tanto, X va a ser igual a 17,32 metros. Esto sería entonces la longitud del cable. El punto C, a cierta hora del día el sol se observa con un ángulo de elevación de 60 grados.
calcula la altura de un árbol que proyecta una sombra de 11 metros. Quiere decir que si tenemos aquí nuestro sol, vamos a dibujar nuestro super sol aquí. Nuestro sol no es un huevo frito, es un sol. Entonces tiene los rayos solares y tenemos un árbol. Tenemos un árbol acá. Entonces sería más o menos así. Este sería nuestro super árbol. Y proyecta una cierta sombra. Por lo tanto, aquí se formaría de esta manera. Se formaría así un triángulo rectángulo. Aquí vamos a borrar un poquito esta parte. Entonces, ahí tenemos la figura y nos dice que el ángulo es de elevación. Cuando nos dice que el ángulo es de elevación, sería esta parte. Esto sería aquí 60 grados. Y la sombra es de 11 metros. Y nos pide la altura del árbol. O sea que esta parte es lo que debemos de hallar, esta altura. Entonces ahí tenemos, si este es nuestro ángulo, esto sería el cateto opuesto, el más largo siempre sería la hipotenusa, y el que está pegado al ángulo es el cateto adyacente. Entonces nos preguntamos, ¿cuál es la función trigonométrica que relaciona el cateto opuesto con el cateto adyacente? Es la tangente. Entonces la tangente del ángulo es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Y ahí reemplazamos la tangente, en este caso de 60 grados, es igual al cateto opuesto. En este caso el cateto opuesto es la X sobre el cateto adyacente, que es de 11 metros. Yo necesito hallar la X, por lo tanto esto va a pasar aquí multiplicando. Sería entonces 11 metros por la tangente de 60 grados. Esto va a ser igual a X y ahí vamos a calcularlo. 11 por la tangente de 60 grados. Esto me da un valor de 19,05. Entonces X va a ser igual a 19,05 metros. Esto sería la altura del árbol. El punto D, calcula la longitud que debe tener una escalera para que apoyada en la pared alcance una altura de 2,50 metros y forme con el plano del piso un ángulo de 63 grados. Aquí tenemos nuestra figura, 63 grados aquí, la altura es de 2,50 metros y lo que necesitamos es la longitud de la escalera. Por lo tanto aquí, si este es nuestro ángulo, esto es el cateto opuesto, esto es el cateto adyacente y esto sería la hipotenusa. Lo que yo necesito hallar es la hipotenusa, vamos a llamarle X. Entonces, ¿cuál es la función trigonométrica que relaciona, en este caso, el cateto opuesto con la hipotenusa? Es el seno del ángulo. Entonces el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El seno del ángulo, en este caso, es de 63 grados. Tiene que ser igual al cateto opuesto, que es 2,50 metros, dividido la hipotenusa, que le llamamos X. Esto va a pasar aquí multiplicando y esto va a pasar aquí dividiendo. Sería entonces X es igual a 2,50 metros dividido el seno de 63 grados. 2,50 dividido seno de 63 grados. Esto me da un valor de 2,80. Por lo tanto, la X, esto va a ser igual a 2,80 metros. Esto sería la longitud de la escalera.